Una cosa nunca ha cambiado a lo largo de la historia: defecar. Para los que vivían en el campo, era fácil agacharse detrás de un arbusto. Sin embargo, las cosas eran un poco diferentes en las áreas más urbanas. Quienes tenían suficiente dinero podían permitirse un retrete personal, pero para la gente común, responder al llamado de la naturaleza en público estaba prohibido. En 1339, un pequeño niño que estaba mendigando fue asesinado en una calle de Londres por un carro mientras se agachaba para hacer sus necesidades. Según los registros públicos, se describió como un salvaje. Entonces, ¿qué hacían los medievales cuando necesitaban introducir la trucha marrón al estanque? En la mayoría de los castillos medievales sin plomería moderna interior, el baño era conocido como garderobe o cámara privada, una especie de baño de la Edad Media. Garderobe originalmente describía un área para almacenar ropa y objetos valiosos. Curiosamente, las funciones se complementaban ya que el amoníaco de la orina disuadía a las polillas y ácaros. Los baños eran pequeñas letrinas individuales con conductos debajo para que los desechos cayeran directamente en un pozo. El pozo se vaciaba desde fuera del castillo. Las letrinas se construían sobresaliendo directamente sobre el foso, lo que provocaba acumulación de hedor y parásitos en la zona en días calurosos y soleados. Los baños solían tener pequeños pasadizos con un giro en ángulo recto que conducían a ellos para mayor privacidad. Podría haber 2 o 3 baños juntos compartiendo el mismo conducto, algunos separados por paredes y otros de planta abierta. Algunos tenían el lujo de tener una puerta de madera, mientras que otros eran más pintorescos. Otro lugar para encontrar un lavabo en un castillo estaba en la esquina del gran salón para la conveniencia de los invitados durante los banquetes. Un banco de madera tapaba el agujero del eje, formando los asientos. Se usaba hierba, heno o musgo como papel higiénico. En el siglo XII, casi se desata un incendio en la abadía de Bury St. Edmunds, cuando una vela se quemó demasiado cerca de algún heno de baño en los baños de la abadía. Algunas batas de liga tenían ventanas y estaban esparcidas con juncos y flores perfumadas para ocultar el olor y ahuyentar alimañas. A pesar de estas prevenciones, es fácil imaginar el mal olor de un lavabo de castillo. El rey Enrique III de Inglaterra del siglo X III mencionó el problema en una carta a su alcaide del castillo al ordenar una remodelación completa de las instalaciones en la Torre de Londres. Él escribió, cita, «Dado que la cámara privada en Londres está situada en un lugar indebido e inapropiado, por lo que huele mal, te ordenamos por la fe y el amor con los que estás obligado hacia nosotros, que de ninguna manera omitas hacer que se haga otra cámara privada, en un lugar más adecuado y apropiado que puedas seleccionar allí, incluso si debería costar 100 libras, para que se haga antes de los pies de la traducción de San Eduardo, antes de que lleguemos allí». Esparce tu cosquilleo. Aquellos que tuvieron la suerte de vivir junto al mar, como los monjes en el castillo de Porchester en Hampshire durante el siglo XII, tenían canales de piedra que iban directamente al agua y llevaban las aguas residuales al mar. Enrique II se aseguró de que en el castillo de Dover en Kent se atendieran todas sus necesidades comerciales. Construyó sus instalaciones en suite junto a la cámara principal. Probablemente Enrique habría tenido un aseo personal, quien habría sido responsable de ayudar a su maestro a tener una experiencia cómoda durante su tiempo en el baño, y también estaba allí para limpiarle el trasero. El castillo de Goodricke posee uno de los primeros ejemplos de inodoro interior en Inglaterra. Hay una torre entera dedicada a cultivar la cola de un mono. Goodricke fue reemplazado por una fortaleza de piedra a mediados del siglo XII, y luego se expandió a finales del siglo XII para proporcionar lujosas viviendas. La torre tiene 3 cámaras de baño individuales con fabulosas vistas sobre el campo de Herefordshire. Como muchos castillos, las letrinas tenían pozos profundos que arrojaban los desechos a un pozo común de aguas residuales. El líquido se drenaba por un agujero hacia el foso. El garderobe y el foso también servían como barrera de seguridad contra invasores. Sinceramente, ¿quién querría escalar paredes debajo de una letrina o vadear un foso lleno de aguas residuales? Durante un asedio en Château Galliard, en 1204, los franceses hicieron precisamente eso. Se arrastraron por un conducto de la garderobe y capturaron el baluarte central del castillo. Galliard fue construido por Ricardo I a finales del siglo XII y después del asedio se construyó una pared de piedra alrededor de la salida del eje para evitar que se repitiera esta hazaña. Cuando el rey Enrique III ordenó la construcción de nuevos inodoros en Guildford, Inglaterra, el secretario de Vaux ordenó que se colocaran barras en la salida del conducto para evitar que esto sucediera allí.
En uno de los peores trabajos jamás inventados, se enviaba a un pequeño niño desatascador para limpiar el pozo negro y asegurarse de que no estuviera bloqueado. La torre del inodoro, construida en la Alta Edad Media para reemplazar una letrina individual, es bastante rara, similar al urinario que se encuentra en el castillo de Orford en Suffolk. Enrique II edificó Orford como símbolo de poder real para supervisar el ajetreado puerto. El condestable, alto funcionario real a cargo del castillo, tenía su propio urinario personal en sus cámaras privadas. Fue construido en los gruesos muros del castillo. Llenando el tazón. También había baños comunales en muchos monasterios medievales que se llamaban hijas de Rira o necessariums, por razones obvias. En Mauchline, una abadía benedictina en Somerset, Inglaterra, había un edificio de 2 pisos con techo de paja. Los monjes ingresaban desde su dormitorio en el primer piso, y debajo había un canal de alcantarillado. Cada asiento de inodoro tenía una partición para privacidad. En un convento agustino en Cambridge, los arqueólogos examinaron los esqueletos de monjes enterrados en el cementerio de Todos los Santos y hallaron que muchos estaban infestados de parásitos intestinales, a pesar de que el monasterio tenía baños e instalaciones para lavarse las manos. Investigadores sospechan que los monjes usaban sus excrementos como abono en el jardín del convento. Un manuscrito de 1361 escrito por John Stockton demuestra que en la Edad Media conocían los gusanos parásitos y propone algunos remedios. Remedios como plantas medicinales amargas como el aloe y el ajenjo mezclados con miel y otras cosas dulces para disfrazar el sabor. Simon Wells, un monje franciscano, recomendó mezclar una bebida hecha con topo en polvo en el manuscrito del siglo XV, la Tabla de la Medicina, como una cura alternativa. ¿Colocando albóndigas? No fue hasta finales del siglo XVI que Sir John Harrington, ahijado de la reina Elizabeth I, patentó un inodoro con descarga. A los reales no les gustó y preferían que alguien vaciara sus orinales por ellos, por lo que la descarga no se popularizó hasta mucho después, a mediados del siglo XIX. De igual forma, la mayoría de los plebeyos rurales guardaban un orinal bajo la cama o usaban un balde en la esquina que vaciaban afuera. Los retretes podrían construirse con filas de asientos sobre un inodoro de tierra o un pozo negro en cobertizos. Los pozos negros requerían excavación, vaciado y limpieza regular para prevenir plagas e inundaciones. En ciertas zonas, los baños públicos solían construirse de madera y piedra directamente sobre los ríos para que el agua se llevara los desechos. Para aquellos que vivían en un entorno más urbano, los orinales eran la opción preferida para responder al llamado de la naturaleza. Para los que tienen dinero, podrían usar una silla de inodoro. Este era un dispositivo portátil que se podía mover de habitación en habitación y consistía en una silla con un agujero en el asiento y una olla debajo para recoger las heces y la orina. Sin importar el medio de eliminación de desechos, ya sea olla, cubo, baño privado o público, las excreciones debían ir a algún lugar y con frecuencia las basinicas se vaciaban en la calle. En las ciudades y pueblos, la gestión de letrinas públicas era problemática y arrojar desechos humanos a la calle estaba prohibido y se multaba. El residente de un edificio de apartamentos en Londres en 1421 recurrió a arrojar sus desechos por las ventanas porque estaban, cito, privados de un baño privado. Se habrían beneficiado de los baños comunitarios llamados backhouses, que a veces se construían en la parte trasera de los edificios compartidos, aunque estas letrinas podían ser peligrosas si no se mantenían adecuadamente, como se vio en 1326 cuando Richard Le Recree estaba en medio de liberar el Krapen y las tablas del baño cedieron y cayó en el pozo de aguas residuales debajo y se ahogó. Drenando la lagartija. A veces era más fácil ir a orinar afuera, ya sea detrás de una estatua, en una fuente pública o detrás de un arbusto. Sin duda, orinar en la calle era más sencillo para los hombres que para las mujeres. Muchos hombres simplemente orinaban en un callejón tranquilo, pero incluso eso tenía complicaciones. En 1307, Thomas Scott, criado del rey, tuvo una disputa con 2 hombres en Londres cuando lo descubrieron orinando. Insistieron en que sería más decente ir a las letrinas comunes de la ciudad. Los baños públicos se volvieron necesarios al prohibirse aliviarse en público. En documentos medievales frecuentemente se les llamaba casas. En 1301 se aprobó una ley en York, Inglaterra, que exigía baños públicos disponibles en los 4 distritos de la ciudad. Uno de los primeros baños públicos fue fundado en el siglo XII por Matilda, viuda del rey Enrique I.
Se situaban a orillas del concurrido río Támesis, eligiendo puertas y mercados como lugares lógicos por su aglomeración. Las personas se sentaban muy cerca unas de otras sin privacidad en las letrinas públicas. Un lavatorio medieval en Londres de tamaño económico tenía 128 asientos en 2 filas de 64, una fila para hombres y la otra para mujeres. Se le conocía como Whittington's Longhouse porque fue construido con dinero legado por el famoso alcalde Dick Whittington. Aunque no fue el primer baño público de Londres, sí fue el primero con instalaciones separadas para hombres y mujeres. Para el siglo XV había docenas de estas comodidades en Londres, frecuentemente ubicadas sobre puentes donde los desechos caían directamente al agua. Los guardianes del puente de Londres gastaron 11 libras en la construcción de un baño privado en 1382. En York, los baños sobre el río Ouse eran conocidos apropiadamente como agujeros para orinar, y también eran mantenidos por guardianos. Eran responsables de limpiar y reparar los baños públicos de la ciudad. En Norwich, los tesoreros desembolsaron una cantidad considerable en 1411 para limpiar y renovar los baños en el mercado de pescado y el gremio vecino. En los años 1450 se gastaron más de 10 libras en arreglar las canaletas de otro baño cercano. Los baños en la Edad Media eran un asunto primitivo, y su mayor inconveniente era el hecho de que no había una forma real de evitar el insoportable hedor. Es fácil para nosotros burlarnos de los medievales cuando tenemos baños eficientes y modernos. Para la mayoría, la eliminación de aguas residuales es algo que damos por sentado. Para los medievales, hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían.